Buenos días, mi nombre es Cristian Colombo, pertenezco al Centro Tecnológico Aeroespacial y voy a presentarles un trabajo que estuvimos haciendo de diseño de un banco de ensayos de separación de etapas con simulador másico de un vehículo lanzador. Bueno, para empezar, eso está muy relacionado con lo que explicó mi compañero recién. Lo que vamos a hacer es ensayar sistemas de separación de etapas. Estos sistemas tienen la función de mantener las dos etapas del vehículo lanzador unidas hasta que llega el momento de su liberación. Además, también entre las dos etapas, de haber tuercas de separación y demás, hay conectores, ya sean eléctricos o de distintos tipos, y durante el lanzamiento tienen que separarse sin ningún tipo de falla ni ninguna cuestión de esas. Ya que los lanzadores son vehículos muy costosos y que son sistemas muy críticos para la misión. Entonces, cualquier falla puede ocasionar una catástrofe. Por eso es necesario ensayarlos y es conveniente hacer la inversión en un banco. Los requisitos entonces para este banco de ensayos son que la dinámica de separación sea observable y sea medible. Se tienen que poder poner todos los sensores para conseguir todos los parámetros de interés, como desplazamientos, velocidades, aceleraciones. Se tiene que poder también ver si ocurre una falla, qué componente es durante el ensayo que está fallando, ya sea una tuerca, ya sea un conector, ya sea un impacto de la etapa inferior con la tobera, de la etapa superior o lo que sea. Todas estas cosas que nosotros estamos midiendo tienen que encontrarse libres de perturbaciones externas propias del ensayo, porque de nada sirve que midamos algo si eso que estamos midiendo no es representativo de la realidad que va a haber durante la separación. Después también tenemos que poder ensayar bajo distintas condiciones de carga, ya que el lanzador puede tener cargas de distinto peso, distintas posiciones del centro de gravedad en la etapa superior y demás, y todo esto tiene que ser probado para ver cómo afecta a nuestro sistema. Y después el ensayo tiene que ser repetible y tiene que ser seguro. El principio básico de funcionamiento de este banco es el que se muestra acá en la figura. Se tiene el simulador másico, sería todo esto, una etapa inferior que es fija, solidaria al banco, y una etapa superior que es la que va a desplazarse hacia arriba. En la etapa inferior se alojan los sistemas de liberación y algunos sensores, y la etapa superior tiene un punto de vinculación con el banco mediante un cable de acero que tiene que ser coincidente con el centro de gravedad para que sea representativo el ensayo de la realidad. Y ahí se alojan también algunos sensores y un sistema de contrapesos que vamos a explicar más adelante. Todo esto se une a este sistema de contrapesos. Los contrapesos y la etapa superior tienen la misma masa y se vinculan por medio de dos poleas. Entonces, esto en la realidad lo llevamos mediante este diseño. Acá se puede ver el simulador másico, la etapa inferior, la etapa superior, una polea móvil y una fija. ¿Por qué se dice que una es móvil y otra fija? Porque cuando nosotros movemos el centro de gravedad en el espacio, esta línea ascendente tiene que mantenerse siempre vertical, porque si adquiere un ángulo, perturbaría la dinámica de separación, lo cual no queremos. Entonces, esta polea tiene que poder moverse para adaptarse a esto. Todo se encuentra sostenido por una estructura de soporte para poder mover las cosas durante el ensayo y bueno, para disponer de las poleas. Entonces, hablando ahora de la estructura de soporte, está conformado por estas partes. Tiene dos columnas que hacen de guía para los contrapesos, una viga transversal que soporta los esfuerzos, una viga carril por la que corre la polea y un malacate que tiene por acá atrás, otra columna y una base. A su vez, todo esto está fijado a una fundación de hormigón que, bueno, está fuera del alcance de este trabajo, pero tiene que estar. Las partes están formadas, en el caso de las columnas, con caño estructural cuadrado, tienen bridas para la unión con la base, porque el banco fue diseñado para ser trasladable y para ser fácil de desarmar. Tiene chapas de refuerzo acá, que están en la zona donde se vincula con las poleas, ya que ahí más adelante vamos a ver los modelos de elementos finitos y aparecían tensiones grandes que el reticulado por sí solo no podía soportar. Y acá tiene vigas para la unión con la viga, bridas para la unión con la viga transversal. La viga transversal está formada también por caños estructurales cuadrados y tiene un perfil de sección IPB, que es donde calzan las poleas, la polea móvil y del malacate y para trasladarse. Tiene también chapas de refuerzo, dos acá y una acá.
La base está formada por dos perfiles UPN soldados para conformar un cuadrado, y transversalmente tiene perfiles sección I, tiene bridas para unir las columnas y toda una chapa para generar una superficie de trabajo adecuado, porque durante el ensayo tenemos que ir moviendo la tapa superior y los pesos y todo lo demás. Tiene que haber gente trabajando y bueno, necesitamos una base apropiada. En cuanto al simulador básico, está compuesto por dos etapas. Una inferior, que es fija, se queda fija al banco, como ya había dicho, y tiene algunas componentes de los sistemas de liberación, y la etapa superior. La etapa superior, acá se puede ver un poco, tiene un sistema de pesos que nos permite variar las propiedades básicas del simulador para representar distintas cargas pagas. Acá se puede ver un despiece, se pone un fuselaje en gajos para que sea más fácil de poner y sacar y trabajar de forma cómoda. La función del fuselaje más que nada es representar la geometría real de un lanzador y que cuando esto se filme, porque dentro de lo que es el sistema de monitoreo que van a explicar después, hay cámaras de alta velocidad, se puede ver claramente el plano que une las dos etapas. Posee además una plataforma, que ahora voy a explicar cómo nos permite regular la posición, la altura del centro de gravedad. Los pesos externos, hay pesos internos que ahora voy a explicar bien cómo funciona ese tema, que acá no se ven, y una estructura de vinculación que une el fuselaje con la plataforma, los pesos y todo lo demás. La plataforma se encuentra unida a la estructura de vinculación por medio de bridas que se atornillan en unas guías. Esto nos permite variar de forma discreta la altura de la plataforma y por consiguiente la altura del centro de gravedad. Acá se puede ver un poco cómo es la unión de los pesos. Los pesos entre sí se unen por varillas roscadas. Estas varillas roscadas tienen una tuerca acá arriba y una tuerca que se agarra a esta base de acá, no a la plataforma. Y a su vez acá se pueden ver los pesos internos. ¿Por qué se usa así? Porque nosotros necesitamos que este punto de acá sea coincidente con el centro de gravedad. Entonces no nos puede quedar el centro de gravedad dentro del cuerpo, por así decir. Entonces, jugando con la cantidad de pesos externos e internos, el centro de gravedad nos queda por fuera y ahí podemos poner esta placa de interfase con un cáncamo en un punto que nos coincida justamente con el SG. La base tiene la función, es un concepto de diseño modular. Queda un conjunto independiente de la base con todos los pesos de lo demás. Entonces, si nosotros necesitamos moverlo para variar la posición radial del CG, se hace variando estos puntos de fijación, podemos moverlo como un conjunto independiente. Si no tuviéramos la base, tendríamos que sacar todos los pesos uno por uno y correrlos a la nueva posición, que esto es muy pesado, tiene una gran cantidad de pesos y sería totalmente impráctico. Ahora, lo que pasa acá cuando variamos las posiciones es que tenemos un conjunto de masas móviles, porque todo esto se mueve, pero también tenemos un conjunto de masas fijas, que es toda la estructura de vinculación y el fuselaje. Radialmente incluso la plataforma, si bien se mueve verticalmente, radialmente es una masa fija. Entonces, el CG de todo el conjunto no va a ser perfectamente concéntrico con los pesos que tenemos acá. Y nosotros necesitamos que sea coincidente, porque si no, cuando lo tomamos con el cable de acero, se genera una excentricidad que nos produce un giro, que es ajeno a la dinámica de separación que queremos medir. Entonces el ensayo no sería representativo de nada. Para resolver este problema se diseñó una placa de interfase acá, que lo que nos permite es variar un poquito el centro de gravedad, el punto de anclaje, para que coincida con el centro de gravedad. Nos da una variación continua para que siempre asegurarnos de que podamos agarrarlo justo del punto donde a nosotros nos interesa. La etapa inferior, por una cuestión de sencillez de fabricación, tiene una estructura de vinculación que es exactamente igual a la de la otra. Las únicas diferencias son que se deja esta porción de fuselaje y tiene un anillo de anclaje. El anillo de anclaje tiene que transmitirnos todas las reacciones que aparezcan durante el ensayo. Especialmente también probamos, entre todos los casos de carga que probamos un caso accidental de que se accione el sistema de contrapesos con un peso mayor al de la segunda etapa, lo que nos produciría una fuerza hacia arriba que intentaría arrancar todo esto. Ese sería uno de los casos más desfavorables, pero bueno, con los modelos llegamos a la conclusión de que esto resiste cualquiera de esas cosas. Ahora pasamos a la parte del análisis estructural. Para analizar todas estas estructuras usamos los reglamentos CIRSOC 301 y 105. Eso nos ayuda a determinar los estados de carga, a evaluar las combinaciones, los factores de mayoramiento, porque el CIRSOC lo que hace es mayorar las cargas que aparecen y lo comparamos con la tensión, o sea, evaluamos las tensiones y lo comparamos con la rotura.
Si no se supera la tensión de rotura, quiere decir que la estructura cumple con este reglamento. Los modelos de elementos finitos que realizamos después los validamos también con un procedimiento de la ESA. Entonces, se hizo un modelo de toda la estructura de soporte y acá lo que se ven son para cada elemento de la estructura el caso de carga más desfavorable. Por ejemplo, para las columnas, el caso de carga más desfavorable es cuando se iza la segunda etapa y está cerca de estas dos columnas. Ahora, ese estado de carga no coincide con el más desfavorable, por ejemplo, para la vía carril. Que para la vía carril va a ser, por ejemplo, cuando esté la segunda etapa izada, pero en el medio. Y así se fue haciendo con todos los elementos. Para la base, por ejemplo, va a ser cuando la segunda etapa esté apoyada más cerca de la esquina, que eso es una situación que se da durante el armado y durante todo el proceso de ensayo, y se fueron probando todos los elementos con su caso más desfavorable. En el modelo nos aparecieron unos puntos donde están las placas de refuerzo que se pasaban un poco de tensiones, que son estos de acá. Ahora, esos puntos se pasan de tensiones porque están cerca de una condición de interacción entre elementos, porque acá es el punto donde se une la polea fija. Entonces, están todos estos elementos que se pueden deformar libremente y acá donde aparece esta condición de interacción de repente no se pueden deformar. Eso siempre genera concentraciones de tensiones y como son esfuerzos puntuales, los descartamos del análisis porque no es representativo de lo que va a pasar en la realidad. Y esto acá es un detalle de, bueno, las placas de refuerzo donde están para soportar justamente estas tensiones que sin las placas de refuerzo el reticulado ahí sí que no está funcionando bien. Con el simulador másico se hace lo mismo. Se evaluaron un montón de estados de carga. En este caso el más desfavorable es este, que es con la plataforma en posición baja, la masa máxima de ensayo, el centro de gravedad desplazado lo más que se puede en dirección radial y también se tiene en cuenta la carga de viento. La estructura cumple muy bien, excepto en este punto de acá, que es una situación similar a la que se daba antes. Se tienen tres elementos acá, un larguero de la estructura de vinculación, el anillo de anclaje y el fuselaje, esto es en la tapa inferior, y por la condición de interacción entre los tres elementos, este punto de acá se pasa. Pero, de vuelta, no es una cuestión que sea representativa de lo que pasa en la realidad. Entonces, este punto se descarta. Más allá de ese punto, lo más solicitado es este tramo de la estructura de vinculación, que ahí es donde se une la plataforma con la estructura. Es el punto donde van todas las cargas. Como solución constructiva, lo que se diseñó fue estas bridas. En esta presentación no está, pero se tuvo que hacer también análisis de elementos finitos de las bridas para distintos casos de carga y todo. Pero estas bridas son bastante anchas, justamente para transmitir lo que es la carga y los giros de forma adecuada a la estructura de vinculación y las guías. Y acá también se muestra cómo es en la realidad la parte de la etapa inferior que está trayendo problemas en el modelo. Se ve que tienen los tres elementos, el larguero, el fuselaje inferior y el anillo de anclaje. Ya con eso quedaría concluida la presentación, así que si tienen alguna pregunta.